Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta jornada del Congreso Archivístico Nacional. Mi nombre es Catalina Zúñiga y yo los voy a acompañar en lo que resta de la jornada del evento. Antes de iniciar con nuestra próxima ponencia, vamos a recordar las indicaciones generales que mi compañera Maureen les indicó más temprano, pero las vamos a retomar por aquello de las personas que se nos vienen conectando a la transmisión. Aquí tenemos las indicaciones, son las siguientes. Nuestros conferencistas cuentan con 20 minutos para su exposición. Posteriormente tendremos un periodo de 10 minutos de consultas. La persona expositora escuchará una alarma 2 minutos antes de vencer su tiempo. A nuestra audiencia, recordarles que pueden escribir sus consultas en el chat de esta plataforma. Pueden votar por aquellas que les parezcan más relevantes y las más votadas serán las que nuestro invitado pueda responder. Importante indicarles que no se tomarán en cuenta las consultas anónimas. Entre las conferencias, como ustedes podrán notar, tenemos un pequeño audiovisual para que todos ustedes puedan disfrutarlo. Habrá una evaluación final de cada jornada, que también la vamos a compartir en el chat de la plataforma y que de antemano les agradecemos que puedan completarla. Y preferiblemente completar este formulario por medio de su equipo, de su computadora y no tanto por celular. Finalmente, les informamos que se producirá una memoria audiovisual de este evento. Este material lo estaremos trabajando en los próximos meses y cuando ya lo tengamos listo, con todo gusto, se los vamos a compartir en los diferentes canales de comunicación de nuestra institución. Muy bien, vamos a proseguir entonces con la próxima ponencia que se titula Orientaciones generales para la elaboración de actas de órganos colegiados en soporte electrónico. En esta última intervención que tenemos a cargo están los compañeros del Archivo Nacional, Luis Carlos Rojas Mora y Natalia Cantillano Mora, que ya ustedes los han escuchado previamente y de quienes conocemos sus calidades, pero de todas maneras vamos a hacer un resumen de sus atestados. Acá los tenemos. Bien. Natalia cuenta con un bachillerato en Historia y en Archivística. Posee una licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Sistemas de Información y fue estudiante de la maestría en Tecnologías de Información con énfasis en Administración de Proyectos de la Universidad Nacional. Su experiencia profesional incluye diversos cargos en el Archivo Nacional de Costa Rica. Actualmente, en dicha institución, es la coordinadora de la Unidad Servicios Técnicos Archivísticos del Departamento Servicios Archivísticos Externos. Y nuestro compañero de casa también, Luis Carlos Rojas Mora, es profesional del Departamento de Servicios Archivísticos Externos desde el año 2011. Es bachiller en Historia y egresado de la 22ª Escuela de Archivos para Iberoamérica 2012. Forma parte del equipo del proyecto del Archivo Digital Nacional y también del equipo responsable de ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Archivos por medio de inspecciones. Así que sin más preámbulo, los dejamos con nuestros compañeros. Adelante. Muchísimas gracias, Catalina. Bueno, un placer nuevamente estar con ustedes. Espero que no los aburramos, porque hemos estado con ustedes toda la mañana. Bueno, tal vez comentarles brevemente que lo que vamos a exponerles y compartir con ustedes en esta segunda sesión de la mañana, tanto para Luis Carlos como para mí, les agradecería, creo que ya estoy compartiendo, ¿verdad? Pantalla, les agradezco si me confirman. Así es, perfecto, la estamos viendo. Ok, gracias. Pues
Es es un documento que surge a raíz de todas las consultas que hemos recibido en el Departamento de Servicios Archivísticos Externos relacionado con la elaboración de actas de órganos colegiados en soporte electrónico. Yo creo que es innegable para todos que la pandemia pues trajo un antes y un después, y las necesidades de nuestras instituciones han cambiado definitivamente. Por lo tanto, y debido a la necesidad de algún tipo de recomendaciones y buenas prácticas, es que el día de hoy les presentamos este documento que también, pues, pueden perfectamente ya encontrar en nuestro sitio web. Es importante mencionarles como tal que el objetivo del documento es proporcionar esas orientaciones generales de cómo se elaboran las actas en soporte electrónico y lo que hemos considerado pues las mejores prácticas como tal para hacer esto. Y está dirigido principalmente a encargados de archivos centrales, nuevamente personal de secretarías de actas, miembros de órganos colegiados y cualquier otra persona responsable de la gestión de actas en soporte electrónico. Acá me gustaría hacer o comentarles que como tal este documento solamente lo encontrarán en nuestro sitio web, pues no es una norma técnica que fuera aprobada por la Junta Administrativa. Nuestro departamento presentó a la Junta Administrativa como tal el documento en cuestión. Sin embargo, la Junta nos solicitó que lo compartiésemos no como una norma técnica como tal, que sea de aplicación obligatoria para el Poder Ejecutivo y de acatamiento voluntario para el resto del Estado costarricense, sino como unas orientaciones generales que les puedan servir aún de buenas prácticas. Nuevamente recordar, ¿verdad?, que las actas de órganos colegiados siempre nos van a asegurar la transparencia en el ejercicio de las competencias del órgano como tal. Y acá es muy importante tener en cuenta que vamos en esas actas, pues constatar todo lo que son los criterios y opiniones de los miembros y recordemos, independientemente del soporte en el que se generen las actas, pues tenemos que dejar documentada esa deliberación, máxima ahora lo que nos establece la Ley General de la Administración Pública. También que son documentos públicos que pues indispensables para que los interesados conozcan el proceso de argumentación que tienen los miembros del órgano y que generan como tal esa deliberación, esas decisiones del órgano como tal, y que además deben ser auténticos, fiables, íntegros y disponibles. Ahora bien, a nivel de estas orientaciones generales para los sistemas de gestión de actas de órganos colegiados en soporte electrónico, yo les voy a hablar principalmente en términos de gestión de documentos y mi compañero Luis Carlos ya les hablará un poquitito más acerca de lo que es la preservación de los documentos, en este caso de las actas de órganos colegiados. Sí es importante tener en cuenta que este documento parte de la premisa de que una adecuada gestión y preservación de las actas como tal, pues solamente se puede realizar a través de la implementación de sistemas de gestión de documentos y de repositorios archivísticos digitales. Estos son dos elementos básicos que necesitamos pues para tener una adecuada gestión y preservación de las actas. Y también hay que tener en cuenta, y esto al igual de que en
la norma técnica que les comenté previamente es en que en caso de que hayan dudas sobre los órganos colegiados que deban producir actas y expedientes de actas, independientemente de si su soporte es en papel o en electrónico, si persisten las dudas de si aparte de las características que les mostré, si persisten esas dudas con respecto al órgano colegiado, recomendamos que se consulte principalmente con la asesoría jurídica y con las auditorías internas institucionales cuáles de los órganos o de esos grupos que se reúnen, pues bueno, cuáles de esos son órganos colegiados y por lo tanto deben de seguir la normativa que les expusimos en la primera parte de la mañana o o si por el contrario no deben de seguirla. Ahora bien, entrando ya en materia de los requisitos de los sistemas de gestión en materia archivística, es importante, son 14 en materia archivística requisitos que voy a tratar de comentarles brevemente. En primera instancia, algo que es básico que debe de tener un sistema de gestión de documentos que vaya a gestionar las actas de órganos colegiados, pues es contar con esa estructura lógica para clasificar documentos de acuerdo al cuadro de clasificación institucional que exista y en donde se identifique una relación lógica, ¿verdad? De pertinencia entre esas estructuras. Y aquí pensemos que nos permita ese sistema pues producir series, subseries y unidades documentales simples o compuestas. Algo que es pues general y es un requisito pues que no solo necesitamos para gestionar las actas, pues sino para gestionar documentos electrónicos de cualquier otra o cualquier otro tipo o serie documental electrónica. Ahora bien, es muy importante además que el sistema permita que no se dupliquen los documentos a través de algún tipo de sistema automatizado. ¿Y a esto con qué fin? Pues evitar el excesivo consumo del espacio, pues debido muy probablemente hayan documentos en donde o vamos a ver, hayan almacenamiento donde múltiples instancias vayan a utilizar el mismo documento. Y por lo tanto, la herramienta como tal nos tiene que permitir que ese mismo documento forme parte de esos distintos expedientes o unidades documentales, pero no necesariamente, o más bien, tenemos que evitar que a nivel de almacenamiento, pues se nos duplique el documento como tal. Y lo que se puede hacer es referencias desde el expediente a ese documento que fue ingresado por una vez al sistema. Otro elemento que es básico es, bueno, además de crear esa estructura para clasificar, bueno, que nos permita clasificar los documentos y en este caso las actas y los expedientes de actas donde corresponda, pues según la estructura de clasificación que ha definido la institución. Otro elemento básico es describir los documentos. Y acá nosotros pues hacemos hincapié y recomendamos que se utilicen los campos obligatorios que ya se han definido en la norma técnica nacional 002, que es que nos recoge pues los lineamientos para describir o para definir la descripción archivística como tal y que esta fue emitida en el año 2020. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Bueno, el que podamos describir tanto el contenido como el contexto y la estructura de los documentos, en este caso de las actas y de los expedientes de actas. Ahora bien, a la hora de establecer esa descripción, necesitamos que los nombres de las etiquetas y de los atributos estén de conformidad a estructuras de estándares internacionales, que lo que nos vaya a permitir, pues es el intercambio de
de información y el poder hacer esto de una forma transparente. Es por lo tanto que nosotros recomendamos, bueno, la norma técnica nacional de descripción archivística nuestra, pues está basada en las normas ISAT-G, ISAR-CPF y ISDIA e ISDF del Consejo Internacional de Archivos. Pues bueno, a nivel de estándares internacionales para el nombramiento o para los nombres de etiquetas y atributos, recomendamos utilizar EAD, que regula lo que son los campos de la norma ISAT-G, EAC, que regula todo lo que es la ISAR-CPF, y la EAG, que regula todo lo que son los campos de la norma ISDIA. Asimismo, a nivel de todo lo que son los metadatos relacionados con los documentos, pues este documento que ya hemos incluido en nuestro sitio web trae una serie de metadatos mínimos que recomendamos que se utilicen tanto para lo que es la descripción del documento como tal, y que para ello se utilizan los metadatos de ISAT-G, esos metadatos archivísticos que la misma norma establece como obligatorios, los cuales son 6. Y además, pensando en que este es pues una serie documental, tanto las actas como los expedientes de actas, que son de conservación permanente y por lo tanto son de conservación a largo plazo en las instituciones, mínimo 20 años deben de pues mantenerse en las instituciones y posteriormente trasladarse al Archivo Nacional. Se recomiendan 16 metadatos que son basados en PREMIS, como tal, la norma PREMIS, y que lo que buscan es conservar las características significativas de los documentos. Por ejemplo, el tamaño, el nombre del formato, en fin, ustedes podrán ver en el documento lo que son esos 16 metadatos que consideramos básicos en caso de que debemos conservar pues la serie documental como tal. Así que son esos elementos mínimos que tenemos que pues conservar. Y que son, pues como les digo, los mínimos para poder rescatar los documentos y la información que estos contienen de una manera segura a través del tiempo. Ahora bien, es importante también recordar que estos metadatos, por eso es que los indicamos desde el mismo, aunque sean de preservación, son metadatos que deben de conservarse desde el mismo momento en que se va produciendo y capturando el documento en los sistemas de gestión como tal. Otro de los requisitos, pues, es aplicar los plazos de conservación de los documentos, pues, a nivel de serie documental, que es uno de los elementos, pues básicos, y pensando también en que aunado a las actas y a los expedientes de actas, bueno, hay que también conservar las grabaciones, en fin. Que también son elementos que están relacionados con el accionar de los órganos colegiados y pueden tener otra vigencia. Por lo tanto, es importante aplicar los plazos que se establecen en las tablas de plazos. Otro elemento son las políticas de acceso y confidencialidad. Principalmente que estas políticas sean multinivel y puedan heredarse a nivel de serie, subserie y unidad documental, que nos permita aplicar roles y permisos, tanto para, si es necesario, en procesos, funciones o unidades administrativas. Es decir, de acuerdo a los roles y permisos que, según los contextos de la institución, pues hayamos definido.
Disculpen. Luego tenemos que es necesario que ese sistema pues capture y registre los documentos y permita la creación de estos documentos a través de plantillas normalizadas. Y de igual manera que nos permita capturar y registrar pues aquellos documentos que son recibidos y que por ejemplo el órgano debe de analizar en sesión. Otro elemento que es vital y principalmente para la elaboración de los tomos de actas y de los expedientes es la creación que el sistema nos permita crear esos índices electrónicos, que al final el índice en materia electrónica viene a cumplir la misión de lo que hacía el foliado en soporte papel. Entonces, por lo tanto, es indispensable que pues que esos índices además puedan estar protegidos por algún tipo de mecanismo criptográfico, pues para que nos permita validar y respaldar el valor legal y que pueda pues al final garantizar la integridad de las unidades documentales, que es lo mismo, es el mismo requisito o el mismo objetivo que cumplía pues el foliado de los documentos, los cumplen los índices electrónicos en el mundo digital. La firma digital también de los formatos establecidos, es decir, que se permita que el sistema de gestión de documentos pues permita, si es el caso, si nos permite firmar digitalmente, pues que esto se haga con los formatos establecidos por las autoridades competentes. Asimismo, que nos permita tener mecanismos de búsqueda, ya sea por el contenido del documento o por los metadatos que hemos procedido a rescatar. Y finalmente, que esto con miras a que las actas de órganos colegiados son un documento declarado con valor científico-cultural, y por lo tanto va a tener que preservarse. Nuevamente lo repito, por 20 años en las instituciones y posteriormente ser transferido al Archivo Nacional, es indispensable que estos sistemas de gestión de documentos generen paquetes de información de transferencia o las siglas en inglés, el Submission Information Package, el SIP, en donde ese empaquetado nos va a permitir guardar tanto el documento como tal, como los metadatos, que me evidencian el contexto, la estructura, la forma en cómo fue creado el documento como tal. Entonces, por esto es tan indispensable y tan importante el que esos sistemas de gestión de documentos electrónicos pues nos permita generar este tipo de paquetes a través de interfaces seguras que nos vayan a permitir transferir los documentos en el momento que lo necesitemos al sistema de destino o a ese repositorio de archivos digitales o archivístico digital que les va a aclarar un poco más los requisitos mi compañero Luis Carlos. Así vemos que son 14 requisitos los que establece estas orientaciones, que nuestra idea es que les den un ABC de lo que deberían de tener los sistemas de gestión de documentos en materia archivística. Ahora bien, en materia tecnológica, pues no pedimos más allá de lo que comúnmente en materia de tecnologías de la información se utiliza. En una primera instancia, pues utilizar certificados digitales y de estampas de tiempo para incorporar de manera automática y periódica pues una evidencia de validez a los documentos. Y después de cada uno de los eventos que existan en el sistema durante el tiempo de custodia que lo tenga el sistema de gestión como tal. Luego, conservar esos metadatos archivísticos durante toda la vigencia y permanencia del documento en el sistema. El permitir transformaciones de ficheros, si fuese el caso, para estándares o para
estándares abiertos o para formatos pues que no sean de pago, ¿verdad? O no necesiten licencia de uso, es lo más conveniente, y que también estos estándares abiertos pues sean populares, de uso extendido como tal y de lo más estables posibles. Principalmente en materia de archivo nosotros buscamos pues estabilidad a nivel de lo que son los formatos, de lo que son los ficheros como tal. Verificar también la integridad y la protección del contenido a través de esa estructura de los documentos, pues a través de una verificación periódica como tal. Luego verificar lo que es la validez de las firmas digitales asociadas, que el mismo sistema lo pueda realizar de manera automática, y pues la interoperabilidad de sistemas, por ejemplo, sistemas de preservación de documentos a través de interfaces que puedan ser suficientemente documentadas. Luego lo que es redundancia y alta disponibilidad, que pues bueno, esto es muy común en materia de TI para todos los componentes del sistema y en especial de almacenamiento, que es pues una de las prácticas más comunes a nivel de TI de sistemas. Luego también mantener sistemas distribuidos y que nos permitan escalar como tal, que esa arquitectura del software pues me permita la escalabilidad y sin que nos afecte el funcionamiento del software como tal. Pues mantener también actualizado el software de acuerdo a las necesidades institucionales y tecnológicas. La idea es que mantengamos actualizado como tal el sistema y que no trabajemos con sistemas que estén en versiones en desuso. También pues lo que comúnmente las unidades de TI utilizan, que son los protocolos de seguridad, el tener antivirus, antimalware, firewalls, tanto que nos permitan que la información contenida pues no tenga ningún tipo de perjuicio, y que a su vez pues se puedan activar todos los protocolos de seguridad pues en caso de ser necesario y exista algún tipo de amenaza como tal. Y que también, pues, a nivel de soporte y mantenimiento, pues, contemos con este. En términos generales, si ustedes ven, acá tenemos 11 requisitos en materia tecnológica. Y finalmente, a nivel de otros elementos que consideramos que son básicos en los sistemas de gestión para las actas de órganos colegiados y en general para los sistemas de gestión de documentos es, pues, que se registren los movimientos y acciones del sistema, ¿verdad? Que haya una bitácora de la trazabilidad y las pistas de auditoría en caso de que haya algún tipo de falla o de éxito, pues que se reporte a los responsables, que exista o que el sistema tenga, disculpen, suficiente documentación técnica, ¿verdad? Que tengamos manuales de cómo funciona el sistema como tal para poder respaldarnos en caso de que haya un cambio de personal, etcétera, que no se pierda ese conocimiento y que podamos recuperar y nos podamos ir a esa documentación para que siga funcionando el sistema y desde luego los planes de continuidad del negocio, pues que es un requisito que no solamente necesitamos en sistemas de gestión de documentos electrónicos, ¿verdad? Sino en cualquier sistema para que la institución siga operando. Sin más, yo le cedo la palabra a mi compañero Luis Carlos, que les va a hablar un poquitito de la parte de la preservación de los sistemas de preservación como tal. Hola, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Sí. Muy bien. Iniciemos con las orientaciones generales para los sistemas de preservación de actas de órganos colegiados en soporte electrónico. ¿Qué es, Nati? Pasamos la por favor. Y empecemos con los requisitos archivísticos de los sistemas de preservación digital. ¿Qué es lo que establece esta norma? Lo primero que establece es que es necesario que las organizaciones que quieran gestionar sus actas en soporte electrónico utilicen o implementen una tecnología de almacenamiento segura, confiable y suficiente para la cantidad de documentos que van a preservar. Entonces es necesario
que realicen pues un plan de preservación previo donde definan cuáles son los requerimientos de este sistema de preservación y efectivamente determinen cuánto es lo que necesitan para almacenar. Además, es importante que incluyan, o sea, que ese repositorio de confianza esté basado en un sistema OISE que ya todos conocemos, que es Open Archival Information Systems, donde hayan paquetes de información archivística, así es como debería de preservarse la información, que se generen paquetes de consulta y paquetes de transferencia que nos permitan pues, consultar documentos, perdón, del repositorio y transferirlos en el caso de que sea necesario. Además, es necesario que este repositorio implemente esquemas diccionarios estandarizados en materia de preservación. En este caso, como ya Nati les había detallado, que se utilice la estructura de METS y que se implemente el esquema de PREMIS. ¿Puedes pasar? Ahora, ¿qué requisitos tecnológicos establece estas disposiciones en materia de preservación digital? Lo primero es la migración de ficheros de acuerdo a políticas. Es necesario que se implemente un sistema de migración de ficheros en el cual se determine cómo y cuándo se van a migrar y de qué manera se van a migrar los documentos cuando sea necesario. Además, es necesario que este repositorio conserve cualquier tipo de documentos, es decir, que no solo pueda preservar documentos textuales, sino que hayan audiovisuales, objetos digitales, etcétera, lo que sea necesario preservar. Además, debería de implementar estándares de formato libres, por ejemplo, para la consulta, en el caso de que hayan documentos que estén en formato propietario, que sea posible que sean convertidos en materia de consulta a un estándar libre en el que yo pueda verlos sin necesidad de tener un software específico. Y además, en materia de seguridad, que los paquetes de información de preferencia estén codificados en XML, ojalá en base 64. Okay. ¿Qué otros requisitos complementarios existen en materia de los sistemas de preservación digital? Bueno, establecemos dos elementos fundamentales. Lo primero es que en estos sistemas debe garantizarse el registro de las acciones sobre el sistema y sobre los paquetes de información archivística. Es decir, que todo lo que le pase al paquete o todo lo que pase en el sistema debería de quedar en una bitácora. Además, es importante que estos sistemas de preservación digital, que el software notifique sobre la falla o éxito de las acciones que se ejecutan en el sistema. Entonces, o sea, estos dos son los dos elementos fundamentales que nosotros recomendamos para los sistemas de preservación digital. Ahora pasemos a hablar un poco ya de la estructura, de cómo está estructurado un acta de acuerdo a estas disposiciones. Lo primero es que en materia de conformación del acta, los elementos que debe incluir, bueno, hay que referirse a los apartados 5.1 y 5.2 de la norma técnica de elaboración de actas de órganos colegiados de soporte en el papel, de la que ya Natalia les habló. Además, es importante que se implementen plantillas. Si vamos a gestionar actas de soporte electrónico, pues que se haga a través de una plantilla, de manera que nos aseguremos que todos los tipos documentales van a ser iguales. Además, es importante que dentro de nuestra concepción de estos lineamientos para gestionar actas en soporte electrónico, lo que planteamos es que las actas se agrupen anualmente, ¿ok? Entonces, que se puedan generar índices electrónicos de estas agrupaciones anuales de actas. Esa agrupación anual de actas es lo que el análogo en soporte papel de un tomo de actas. Digamos, lo que vamos a tener es un grupo de actas agrupadas anualmente, de las cuales yo les voy a poder realizar un índice electrónico para asegurarme de que todos los documentos ahí ingresaron de la manera adecuada y que el documento no tiene faltantes y no ha sido alterado, que ese grupo de agrupación ha sido alterado. ¿Podrías pasarme la diapositiva, Nati? Ahora hablemos sobre el índice electrónico. Con respecto al índice electrónico de esta agrupación de actas, bueno, ya ustedes saben que es un metadato y que por lo tanto se realiza directamente a la agrupación. Este índice asegura la integridad de la agrupación de las actas y cómo se va a visualizar, porque este es un asunto en el que nosotros hemos recibido muchísimas consultas en estos últimos meses. Y se hace a través de un reporte, o sea, cuando ustedes les piden el índice, o sea, les piden este tipo de índices para un juzgado, lo que sea, lo que ustedes no ven no es el índice en sí. El índice es un metadato que no es fácilmente interpretable por una persona. Lo que es importante es que se genere un reporte y la norma, estas disposiciones que estamos proponiendo generan, o sea, les van a dar un ejemplo de qué
es el de cómo debería de verse el índice, que está en la siguiente diapositiva. O sea, los elementos que debería incluir pues son un apartado donde yo pueda ver el identificador de este índice. Cada índice debería tener un identificador, a qué fondo, su fondo pertenece, cuándo se abrió el tomo en el sistema, cuándo se cerró en el sistema. O sea, el tomo es esta agrupación anual de actas. Además, se tiene que incluir, bueno, el número de asiento, que es un consecutivo para todas las actas que van a ir ingresando, el nombre del documento, el resumen hash del documento. El resumen hash es este algoritmo que vamos a utilizar para asegurarnos, o sea, es una función que se aplica sobre los archivos para asegurarnos de que esos archivos no han sido alterados a lo largo del tiempo. La verificación de este resumen para verificar que no ha sido alterado y la fecha de incorporación del documento al tomo. Además, en los metadatos que proponemos son, bueno, la fecha de cierre en el tomo del sistema, la hora de cierre del tomo y la firma digital o sello electrónico de quien genera este índice, que podría ser un proceso automatizado. Ahora, sobre las formalidades del acta, ¿qué formalidades establece estas disposiciones? Lo primero es que en la numeración, sobre la numeración, deberían de estar numeradas pues del 1 al infinito por año, las actas. O sea, esta agrupación de actas va a estar numerada del 1 al infinito y los acuerdos van a estar del 1 al infinito por acta. ¿Ok? ¿Y qué formato? Esto es muy parecido a las disposiciones en papel, pues una fuente legible, son las mismas reglas. Recomendamos Times New Roman o Arial o cualquier otra que sea legible, que puede estar en el libro, en los lineamientos de imagen de la institución en la que ustedes pertenecen. Es importante que tenga el mismo tipo de fuente, que se use el mismo tipo de fuente a lo largo de todo el desarrollo de las actas para asegurarnos de que todos los documentos pues tienen uniformidad. Además, en materia de correcciones, ¿cómo hacemos las correcciones en soporte electrónico? Pues esta parte es importante que se defina. Esto no es conveniente normarlo de manera general. Nos parece que en estos casos es muy importante que se genere normativa al interior, o sea, que se haga a través del interior del órgano colegiado y la auditoría interna, que es la responsable de abrir y cerrar y verificar la legalidad de estos documentos. Entonces, o sea, ¿cómo se hacen las correcciones? Pues son disposiciones que la auditoría interna y el órgano colegiado van a tener que definir y que van a tener que documentar. En el caso que tengan renglones, que les suele algún espacio, pues va lo mismo, vamos a utilizar línea punteada y en interligado vamos a utilizar interligado 23 puntos. ¿Okay? Con respecto a la numeración del línea renglón, bueno, les proponemos muy parecido a lo que habíamos proponido en las otras normativas, que en el margen izquierdo de cada folio donde se permita, o sea, vamos a tener que numerar los renglones, igual que como lo hacíamos en papel, porque eso es una plantilla en Word o en cualquier editor de texto. Vamos a incluir un encabezado en cada folio que va a estar en el borde izquierdo el número de acta y la fecha. La fuente, pues vamos a utilizar, ya dijimos, cualquier fuente estipulada en los lineamientos de institución, mientras que sea legible. Sobre la legalización de los libros de actas, ok. En este caso, lo importante es que sepamos, bueno, que es un requisito indispensable para que las actas aseguren que se produjeron de acuerdo al marco legal vigente. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Bueno, primero que las auditorías tienen que acatar las disposiciones de la Contraloría. Y lo segundo es que para la apertura y cierre de los libros, bueno, esto se va a tener que realizar en una coordinación entre auditoría interna, responsable del Sistema Internacional de Archivos y las unidades de tecnologías de información de la institución. ¿De qué manera se van a incluir estos elementos de cierre y cómo se llama y apertura de libros, ya que existen hay distintas estrategias para hacerlo? Después, finalmente, bueno, sobre la conformación de tomos. ¿Cómo se va a conformar un tomo? ¿Qué contendría un tomo de acuerdo a estas disposiciones que hemos enumerado? Pues va a tener un conjunto de actas que va a corresponder a un año, va a tener los documentos de apertura y cierre y el índice electrónico. Esto va a ser un tomo de actas en lo que nosotros estamos concibiendo y lo que estamos proponiendo en estos lineamientos, y esto va a estar agrupado por año. Entonces, esto es para que ustedes entiendan cuál va a ser el producto final de este proceso de elaboración de actas de soporte electrónico dentro de nuestra propuesta de lineamientos. Y los dejo ahora otra vez con Natalia, que va a seguir conversándoles sobre metadatos. Diana, ¿tenés el micrófono
Desde el micrófono abierto, ahora sí, cerrado. ¿Me escuchan? Listo. Es que no. Ah, ok, gracias, perfecto. De acuerdo, muy bien. Con respecto a lo que son los metadatos, principalmente hacemos una recomendación en estas orientaciones de los metadatos que debería de tener el tomo como tal. Y acá, pues son principalmente los que establece la norma ISAT-G y de igual manera, lo que establece, pues, la norma o los lineamientos sobre descripción archivística que los pueden encontrar en la norma técnica nacional 002, como son el código de referencia del tomo, el título, el nombre del productor, o sea, el nombre del órgano colegiado como tal, las fechas extremas, tanto la fecha inicial como de apertura del tomo, como la fecha de cierre. Luego tenemos el nivel de descripción que está establecido en ISAT-G, las notas del archivero y la fecha de descripción como tal. Y con respecto a los expedientes de sesiones y grabaciones del órgano, bueno, hacer un recuento que efectivamente, al igual que en soporte en papel, pues en soporte electrónico tenemos que la obligación de conformar el expediente electrónico con los documentos pues analizados en el orden del día de esa sesión, que a su vez el expediente va a incluir todos esos documentos que fueron discutidos y acordados. Y nuevamente, a nivel de lo que son las grabaciones, pues no recomendamos que forme parte del expediente porque muy probablemente vaya a tener, aunque sea igual en electrónico o en papel, el expediente va a tener muy probablemente una vigencia y la grabación pues otra. Entonces, pues lo ideal sería que que como tal, pues principalmente a la hora, no sé si ustedes recuerdan, dentro de los requisitos que les mencionamos, pues que se definieran los plazos por serie documental, pues que puedan tener la posibilidad de que las grabaciones a nivel de serie tengan un plazo y los expedientes tengan otro. Y como tal, pues dejamos estas orientaciones que, como les mencioné, finalmente pueden encontrar en nuestro sitio web y que les pueden servir de guía, como unas recomendaciones y buenas prácticas para esta dura tarea que sabemos que ya hay algunas instituciones y algunos de ustedes que están enfrentando. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, compañeros. Aquí tenemos una serie de preguntas. Vamos a ir formulándolas. Dice así: respecto al uso de nuevas tecnologías para la producción, gestión y preservación de documentos electrónicos, actualmente en el mercado se ofrecen algunas opciones para el uso de inteligencia artificial en la asistencia de transcripción de audios o video al texto. ¿Recomienda el Archivo Nacional el uso de inteligencia artificial en la asistencia de la elaboración de transcripciones literales de las sesiones? Ok, contesto yo. Ok, podrían usar inteligencias artificiales para transcribir las sesiones, eso no tendría ningún problema. Lo que pasa es que tendrían que ser muy cuidadosos sobre qué tipo de tecnología están utilizando y cómo se entrenaron los algoritmos, o sea, porque no se puede usar cualquier inteligencia artificial que convierta texto a voz, en el sentido de que puede ser que no realice una interpretación adecuada de las palabras. Son precisas, pero no son 100% precisas, y si utilizan este tipo de tecnologías, si utiliza inteligencia artificial para transcribir, pues será necesario que se establezcan mecanismos de revisión y mecanismos de control sobre estas transcripciones de las inteligencias, porque no van a estar entrenadas, por ejemplo, de acuerdo a nuestro acento costarricense. Por lo general están entrenadas en español de España, en español de México, y además nosotros tenemos ciertas particularidades en la dicción que pueden dificultar el trabajo de la inteligencia. La inteligencia por sí sola les puede ayudar,
pero tal vez no sea el 100%, o sea, no se puede dejar 100% el trabajo de transcripción a este tipo de tecnología, por lo menos no todavía. Tal vez en un futuro cercano sí, pero todavía no. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con la siguiente. En caso de que una institución logre implementar exitosamente una solución tecnológica basada en el modelo WISE y que cumpla la normativa archivística nacional y las pruebas prácticas internacionales en la producción de actas electrónicas, la institución que posee las actas electrónicas de forma correcta puede realizar la transferencia electrónica al Archivo Nacional mediante la interoperación del sistema. Ok, ok, Nati. Ok, perfecto, gracias, Luisca. Precisamente uno de los requisitos que nosotros hemos establecido es que se generen paquetes de información de transferencia. Y es uno de los requisitos básicos que debe de tener un sistema de gestión de documentos y bueno, y también los sistemas de preservación pues tienen la posibilidad de hacer y generar ese paquete de información de transferencia, los que son para conservarlos, los paquetes de información archivística y para consultar como tal. Efectivamente, también tenemos que ver que la transferencia de las actas que se están produciendo actualmente serán dentro de 20 años al Archivo Nacional. Por lo tanto, lo que hemos generado es una directriz bastante general. También hay mucha bibliografía al respecto de cómo se genera paquetes de información de transferencia. Estos bibliografía principalmente a nivel internacional, pero efectivamente la idea es que nos vayamos perfilando. Hay otra de las circunstancias y que tal vez no comenté, del por qué estas orientaciones se generan como un documento que no ha sido publicado ni aprobado por la Junta Administrativa del Archivo Nacional, y es específicamente por a lo interno del órgano que es la Junta, se debatió muy fuertemente del desarrollo que tienen las instituciones del Sistema Nacional de Archivos y principalmente debido a la situación económica y presupuestaria y escasez de recursos que tenemos. Por lo tanto, conocemos que estamos trabajando y que esto va a ser un desarrollo que tendremos que llevar las instituciones, tanto el Archivo Nacional como las instituciones, a mediano y largo plazo como tal. Entonces esperamos que, bueno, por eso es que se solicitan los paquetes de información de transferencia y el poderlos recibir en un futuro a mediano y largo plazo allá en el archivo cuando corresponda. Muy bien, continuamos con la siguiente. Dice así: ¿cuál es el plazo recomendado para las grabaciones de sesiones y para su eliminación? Yo contesto dos. Si gustas, contesto. No tenemos un plazo recomendado. Eso va, como lo mencioné en la conferencia anterior, la vigencia como tal va a tener que definirla la institución dependiendo de las necesidades y del marco normativo que le regule particularmente. Conocemos, por ejemplo, de algunas entidades que tenían una vigencia de las grabaciones de 6 meses. Y, por ejemplo, las han cambiado a 1 año o 2 años. E igual conocemos de algunas instituciones que han llegado a nuestro departamento, principalmente al proceso de valoración documental y a las muchachas que revisan pues las tablas de plazos para remitirlas a la Comisión Nacional a través de un informe técnico. Y también hay instituciones que tenían
plazos muy largos y los han disminuido. Así que eso va a depender mucho. Yo recomiendo que lo hablen muy y lo discutan fuertemente con sus asesores legales y con los superiores administrativos para que tomen una decisión lo más consensuada y lo más documentada. Pero no les podríamos establecer un plazo como tal taxativo. Esto va a depender mucho de la institución. Muy bien, y finalmente vamos con la última consulta. Dice, las grabaciones de audio y video de las sesiones se pueden hacer en Facebook. Ok. Sí, se pueden hacer en Facebook, se las hace para efectos de difusión, pero eso no significa que las preserven en Facebook. ¿Ok? Las pueden hacer en Facebook, pero en teoría la preservación de las actas debería estar en un lugar o en un sitio en el que el órgano colegiado tenga el control. Entonces, o sea, las pueden poner en Facebook o las pueden poner en sus redes sociales, las pueden realizar a través de sus redes sociales, no hay problema. Pero eso sí, o sea, el producto de esa grabación, pues tienen que preservarlo ustedes en su institución. Entonces, sí se puede, pero tienen que tener cuidado con la preservación de esos documentos. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias a ambos compañeros por su ponencia, por acompañarnos toda la mañana. Muchísimas gracias.